Cordial saludo, apreciados estudiantes. Mi nombre es Aida Patricia Rodríguez. Esta es la clase de matemáticas para los grupos de segundo semestre que encuentran aquí abajo. Bueno, vamos a iniciar. El tema de hoy es división de enteros. La división de enteros es la operación inversa a la multiplicación. Recuerden que cuando estamos multiplicando, estamos encontrando factores. Entonces, por ejemplo, 5 por 3 es igual a 15. Con lo que nosotros podemos decir que 15 dividido entre 3 nos da 5. O que 15 dividido entre 5 nos da 3. En la multiplicación tenemos los factores y el producto. En la división necesitamos encontrar pues lo inverso. Bueno, recuerden que en la multiplicación nosotros vemos los signos. Cuando tenemos dos signos positivos o dos números enteros positivos, nos da positivo. Cuando tenemos uno positivo y uno negativo, nos da negativo. Cuando tenemos los dos negativos, tenemos positivo, ¿verdad? Asimismo, se maneja en la división. Entonces, cuando tenemos dos números enteros positivos, nuestro resultado va a ser positivo. Uno positivo, uno negativo, nos va a dar negativo, y dos negativos nos va a dar negativo. En ese orden de ideas, podemos ver que si tenemos el factor de 7 por menos 4, que nos da menos 28, quiere decir que tenemos un número entero positivo y un número entero negativo que nos va a dar como resultado un número negativo. De ahí nosotros podemos encontrar que menos 28 dividido entre 7, ¿cierto?, nos da menos 4. Y que menos 28 dividido en menos 4 nos da 7. Nos podemos dar cuenta que este número es negativo, entonces tenemos que tener uno positivo. Y aquí este número, este 7, es positivo, entonces tenemos que tener los dos negativos. Bueno, vamos a resolver menos 4 por menos 7, que esto nos da 28, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la división? ¿Cierto? Ustedes, por favor, realícenlo en casa y vayan mirando cuáles son los factores que nos dan. ¿Listo? Nos debería quedar así: 28 dividido entre menos 4 nos tiene que dar menos 7, y 28 dividido en menos 7 nos va a dar como resultado menos 4. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los dos números que tenemos acá y el 28 positivo. Bueno, vamos a mirar entonces ahora cuando tenemos una combinación de operaciones. ¿Qué tenemos que hacer para combinar operaciones? Entonces, cuando tenemos varias operaciones, es decir, suma, resta, multiplicación y división, tenemos que mirar cómo está la operación. Y según la operación, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, si no hay paréntesis, tenemos que desarrollar las multiplicaciones y las divisiones. Si hay paréntesis, vamos a desarrollar primero los paréntesis. Ejemplo, entonces, les voy a hacer aquí un mapa conceptual, ¿sí?, para que miremos
¿cómo se desarrollaría un mapa de procesos? Si hay paréntesis, perdón, ahí no se alcanza. Entonces, hay paréntesis. Entonces, si sí hay paréntesis, ¿cómo debemos proceder? Entonces, aquí vamos a colocar, si hay paréntesis, entonces vamos a hacer las operaciones de los paréntesis. ¿Cierto? Y si no hay paréntesis, aquí en este caso que no hay, entonces vamos a efectuar las multiplicaciones y las divisiones. ¿Cómo se efectúan? De izquierda a derecha. Normalmente de izquierda a derecha, ¿ok? Listo, y después, entonces aquí, si las tenemos, hacemos las operaciones de paréntesis y efectuamos las multiplicaciones. Una vez hemos efectuado las operaciones de los paréntesis, entonces efectuamos las multiplicaciones y las divisiones de izquierda a derecha. Y después al final, entonces, vamos a hacer las operaciones de suma y resta. Y ahí ya concluimos pues ya tenemos el resultado. Bueno, entonces vamos a hacer unos ejercicios de ejemplos para que miremos cómo se desarrolla. Entonces, tenemos 36 dividido entre 4 más 5 por 3. ¿Sí? En este caso nosotros no tenemos paréntesis, ¿verdad? Entonces, como no tenemos paréntesis, ¿qué debemos hacer? Entonces, miramos en nuestro cuadrito que les estaba explicando ahora, y entonces decimos que se efectúan las multiplicaciones y las divisiones que haya. Entonces, en este caso tenemos que 36 dividido entre 4 nos da 9, ¿verdad? Porque es la primera operación que tenemos. Luego más, y aquí tenemos que 5 por 3 nos da 15. Con lo cual, este resultado nos da 24. ¿Listo? No tenemos paréntesis, entonces desarrollamos primero la división, luego la multiplicación y por último la suma que tenemos aquí. Vamos a hacer otro ejemplo donde tengamos paréntesis. Teniendo estos mismos números, entonces vamos a tener unos paréntesis. 36 dividido entre 4 más 5, que esto lo vamos a colocar entre paréntesis, por 3. Como aquí sí tenemos paréntesis, entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a sacar el paréntesis. 36 dividido entre 4 más 5 nos da 9 por 3. ¿Listo? Y lo seguimos desarrollando. Entonces 36 dividido entre 9 nos da 4 por 3 y esto nos da 12. Entonces fíjense que es diferente la operación cuando yo no tengo paréntesis a cuando tengo algún paréntesis. Bueno, entonces tenemos que mirar cómo se desarrollan y los resultados son diferentes. Cuando tengo paréntesis, desarrollo primero lo que hay en el paréntesis y luego las operaciones de multiplicación y división. Cuando no hay paréntesis, se desarrollan las multiplicaciones y las divisiones y luego las sumas y las restas a que haya lugar. Vamos a hacer con números negativos. Mira, aquí están todos los números positivos. Vamos a hacerlo con números negativos. Entonces, con números negativos tenemos menos 8 dividido entre, menos 8 más 4, menos 8 más 4 dividido entre menos 2. ¿Okay? Recuerden que siempre los números negativos que no vayan de primeras
van entre paréntesis, pero porque estamos diciendo que es un número negativo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos daría acá? Si no lo tenemos entre paréntesis, ¿qué debo yo hacer? Debo primero resolver, ¿cierto?, la operación. ¿Qué operación resolvería primero? ¿La de la división o la de la suma y de la resta? La de la división, ¿verdad? Entonces tomamos que menos 8, listo, más 4 dividido entre menos 2 nos da menos 2. ¿Por qué? Porque tengo un signo negativo, ¿cierto? Entonces vamos primero a desarrollar esa. Y nos va a quedar que menos 8 más menos 2 me da menos 10. Recuerden que los signos iguales se suman, los diferentes se restan. En este caso tenemos dos signos negativos. Entonces estaba debiendo 8 y me prestaron otros 2, quedé debiendo 10, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces cuando tengo los paréntesis y vamos a darnos cuenta que nos cambia la operación. Menos 8 más 4 dividido entre menos 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Lo de los paréntesis. ¿Por qué? Porque era lo que teníamos o lo que nos dice la ley, ¿no? La norma. Entonces decimos que menos 8 más menos 4, recuerden que hacemos la diferencia, los signos diferentes se restan y nos queda menos 4. Muy bien. Dividido entonces entre menos 2, ¿sí? ¿Cuál sería aquí el resultado? Muy bien, sería 2 positivo, porque tenemos dos números negativos. ¿Listo? Esto sería en números negativos. Bueno, recuerden que si tenemos aquí una operación de menos 8 más 2 menos 5, eso es más que como repaso, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollarla normalmente. Menos 8 más 2 me da menos 6, menos 5 me da menos 11. Eso es más de repaso por el parcial que tuvimos anteriormente. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios que se van a dejar para que ustedes los desarrollen en su casa y pues me cuenten cómo les va con esos ejercicios. Entonces voy a permitirme copiar. Bueno, antes de colocar los ejercicios, vamos a mirar las propiedades de la división. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes creen que la división puede ser conmutativa? Es decir, el orden de los factores o el orden mejor de los números puede alterarnos el resultado. ¿Ustedes creen que es asociativa? ¿Listo? ¿Creen que es clausurativa? Y si es modulativa. Entonces, por favor, investiguen cuáles son las propiedades que tiene la división. Bueno, y vamos a colocar los ejercicios para que los puedan desarrollar y vayamos pues practicando en nuestras casas. Entonces, menos 45 dividido, les voy a colocar el signo de la división así, ustedes lo pueden colocar con slash. Dividido entre 9, 625 dividido entre menos 5. Recuerden que lo estamos haciendo sin calculadora, o sea, háganlo sin calculadora, siempre mentalmente, porque tenemos que repasar las tablas de multiplicar. Es importante ahorita tener bien claras las tablas de multiplicar, porque nos estamos acostumbrando mucho a la calculadora. Menos 198 dividido entre 18, menos 576 dividido en menos 72, menos 45 dividido entre 9, 3228 dividido en 2, 1530 dividido entre menos 153, menos 9999 dividido entre menos 9,
45 dividido entre 9, 4.872 dividido entre menos 5, 12.345 dividido entre menos 15. Yo sé que están pensando que son muchos ejercicios, menos 69.680, pero ya saben que las matemáticas son prácticas. Menos 536, dividido entre menos 536. Esto es de recordar, ¿no? Recuerden que cuando yo divido, ¿sí? Ustedes pueden hacer la división normal, ¿no? O sea, 69.680 y divido entre 536, ¿sí? Recuerden que lo que yo hago es mirar cuántas veces cabe este número en lo que voy a dividir, ¿no? O sea, 696, 536, ¿cuánto cabe acá? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues mirar primero del primer número, ¿sí? ¿Cuántas veces cabe aquí? Entonces yo sé que solamente una vez y voy desarrollándola. ¿Se acuerdan de cómo es el proceso de la división entre tres números? Entonces divido acá. Si no cabe, entonces divido aquí. ¿Listo? Entonces para que tengan en cuenta y vayamos recordando cómo son las divisiones, por favor, háganlo muy a conciencia y no utilicen la calculadora tanto porque pues igual nos acostumbramos a esta calculadora y ustedes saben que en los exámenes no tenemos calculadora por ahora. Menos 924 dividido entre 11, menos 72 dividido entre menos 12, menos 18.582 dividido entre 114 y 135 dividido entre menos 45. Entonces, estos ejercicios son pues para que vayamos practicando. Bueno, recuerden que siempre tenemos que descubrir también la incógnita. Entonces, vamos a dejar también unos ejercicios para que empecemos a mirar lo de la incógnita, ¿ok? Nosotros ya habíamos visto cómo se desarrollan las incógnitas. El mismo procedimiento, por favor, para que lo hagan acá. Entonces, un número X dividido entre menos 2 me da menos 7. ¿Listo? 36 dividido entre un número X me da menos 9. Un número X, perdón, que les puse interrogante, un número X dividido entre un número X me da menos 1. Un número X, ahí va. Un número X dividido entre un número X me da 5. Un número X dividido entre menos 9 me da menos 4. 132 dividido entre un número X me da menos 33. Un número X dividido entre menos 7 me da igual a 2. 0 dividido entre un número de X me da 0. Como estamos mirando también las propiedades de la división, entonces ustedes ya se van a dar cuenta qué propiedades están ahí. Bueno, un número X dividido entre 5 me da menos 132. 24 dividido entre un número X me da dar menos 1. 0 dividido entre menos 11 me da un número X. Y un número X dividido entre un número X me da 4. ¿Listo? Entonces, ustedes ya saben cómo se hace ese procedimiento. Entonces, para irlo desarrollando esos ejercicios. Bueno, y finalmente vamos a desarrollar estos últimos ejercicios como práctica. Entonces, 40 menos 2 por 40 menos 5. ¿Listo? 52 dividido entre 4 más 3. Perdón, que aquí me comí un signo. A ver, les coloco aquí bien.
40 menos 2 por, esto es un por, no me lo vayan a tomar como una X, 40 más menos 5. 52 dividido entre 4 más 3. 18 dividido entre 2 por 4. Si no tiene paréntesis, no le coloques paréntesis. 45 menos 5 más 6 por 2. Menos 8 más 2 por 3. 56 dividido entre 7 por 2. 25 menos 5 dividido entre 5 más 6. Y 0 dividido entre 5 por 8. Apreciados estudiantes, pues esto es la clase de división matemáticas. Entonces espero pues que ustedes repasen. Esto ya lo vimos desde el colegio. Entonces es que repasen y pues estamos pendientes qué dudas se les pueden presentar. Bueno, entonces por favor desarrollen estos ejercicios y en la próxima clase los vamos a socializar. Muchas gracias, que tengan un buen día.